Bueno, empezaré corriendo antes de que nos cambien de sala para aprovechar el tiempo. Hay un texto de un gran pedagogo, Stuart Schenker, que dice: estamos en medio de una revolución educativa. Los avances científicos apuntan a una misma conclusión. El modo de comportarse un alumno en clase depende del modo como se autorregule. Me gustaría que subrayarais esta palabra. La autorregulación es un indicador más preciso que el cociente intelectual. Es por ahí por donde quiero enfocar toda la charla. Es verdad que estamos en un momento que a mí me parece interesante, confuso, donde tenemos muchas oportunidades y donde, como expliqué en un artículo que publiqué en El Mundo el domingo pasado, me gustaría que aquí en el ICOT diéramos un golpe de mano desde la educación. ¿Un golpe de mano en qué sentido? La educación no está recibiendo de la psicología la ayuda que merece. Y creo que desde la educación debemos reformular la mayor parte de las cosas que nos están diciendo desde la psicología. La psicología no nos da ningún modelo para poder orientar la educación, sobre todo en un momento tan acelerado como el presente, porque se ha fragmentado de una manera espectacular y, por lo tanto, no nos da una imagen completa del sujeto. La Asociación Americana de Psicología, que es muy potente, tiene 54 divisiones que no se hablan entre ellas. De entrada, han troceado en 54 partecitas al ser humano. Claro, nosotros estamos hablando de una educación integral. Y para tener una educación integral debemos tener un modelo integrado de ser humano, de cómo funciona, de cómo se estructura, de a dónde se dirige, de cómo organiza todo esto. Estamos haciendo una pedagogía del cortar y pegar, estamos haciendo una psicología que a mí me gusta llamar psicología de la hamburguesa. Primero hemos troceado todas las cosas y luego lo pegamos como podemos. Si esto funciona, cosa que dudo, sí, necesitamos una nueva teoría de la inteligencia. Y lo necesitamos en la educación. Y desde la educación debemos presionar a todos los que trabajan en esto por una razón que os daré luego. La estructura básica de la inteligencia humana depende de la educación. Nosotros no somos una añadida. Nosotros somos lo que ha configurado la especie humana. La especie humana debe definirse no por la racionalidad, que es escasa o sospechosa, sino porque es la única especie que educa a sus crías. Y al educar a sus crías está produciendo un bucle prodigioso que lo que aprende el niño constituye su propia inteligencia. Y en ese círculo ascendente es en el que ha aparecido, en el que ha emergido la inteligencia humana y nos ha separado de la inteligencia animal. Pero es ahí donde tenemos el derecho y yo creo que la obligación de decir, nosotros tenemos que dirigir la investigación de todas las ciencias que traten de la persona humana, porque somos los encargados de diseñar qué es lo que vamos a hacer en el futuro con la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque la educación es la que constituye a nuestra especie. Pero fijaros, esto es una cita de Jerome Brunner, que a mí me parece posiblemente uno de los psicólogos más innovadores del siglo XX. Y lo que decía, como veis ahí, es que hemos fragmentado de tal manera la persona humana que ahora no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Es decir, son cosas, cuando se estudian, que no se pueden exportar de un sitio a otro.
Cada teoría científica que trata del ser humano se ha cerrado sobre sí mismo, progresa mucho sobre sí mismo. Es verdad que la ciencia necesita la especialización, pero es verdad que nosotros con esa fragmentación no podemos trabajar en educación. Y es desde la educación donde debemos realmente imponernos y decir, hasta aquí hemos llegado. ¿De acuerdo? Lo que se ha hecho es valiosísimo, pero necesitamos integrarlo de alguna manera. Fijaros, en el siglo XX, bueno, esto es la psicología de la hamburguesa, aquí podíamos poner todo. Podíamos poner conductismo, podíamos poner después cognitivismo, podíamos poner inteligencias múltiples, podíamos inteligencia emocional, habilidades cognitivas, hábitos de la inteligencia, non-cognitive skill. Sí, podemos hacer así. ¿Y esto quién se lo come luego? ¿Habéis intentado comeros una hamburguesa como esta? Bueno, pues es bastante complicado. Y no podemos estar haciendo cada vez que aparezca una cosa. A mí me parece que David Bergen es fantástico, pero ahora salir con el hacking, vamos a ver, ¿el hacking qué es? ¿Una teoría del aprendizaje? ¿Una estrategia del aprendizaje? ¿Una teoría básica del aprendizaje? ¿Una moda pasajera? ¿De qué está? Introducimos el hacking. ¿Qué es hackear? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de hackear en educación? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando del hacking your brain? Hackee su cerebro. ¿Eso es algo serio? ¿O es otra cosa más? Lo añadimos, ponemos en la hamburguesa un piso más. Cuando estamos hablando de hábitos de pensamiento, ¿eso se puede coordinar con las inteligencias múltiples? ¿Hay hábitos de pensamiento para cada una de las inteligencias múltiples? ¿O es un piso más? Cuando estamos hablando de las non-cognitive skills, ¿a qué nos estamos refiriendo? Algo que se mete en las inteligencias múltiples, en los hábitos de pensamiento, en la inteligencia emocional. Todo se arregla con inteligencia emocional, ¿seguro? ¿Y cómo metemos la inteligencia emocional en el currículum al mismo tiempo que metemos las inteligencias múltiples, al mismo tiempo que metemos los hábitos de pensamiento, al mismo tiempo que metemos la estructura de aprendizaje más potente que tenemos, que es la conductista? ¿Y todo esto cómo lo organizamos? Yo mañana cumplo 76 años y eso significa que en este momento ya puedo ser absolutamente revolucionario. Me da igual. Ahora puedo decir, por ejemplo, que creo que en la cátedra que estamos teniendo, que tenemos en Madrid, que es la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva y Educación, que dirijo con Carme Pellicer, que siento mucho que no esté aquí, estamos haciendo un modelo que a mí me parece que es más potente que el modelo tradicional que todavía se está transmitiendo, por ejemplo, en Harvard, que está muy pasado. Muy pasado porque se hizo antes de que la neurología tuviera su gran explosión y antes de que todas las teorías de la inteligencia artificial que se nos van a meter en el aula, porque el problema del aula con las nuevas tecnologías no es ¿tenemos ordenador o no tenemos ordenador? No, si no va por ahí. El problema está en que los nuevos modelos de inteligencia artificial están supliendo una parte importante de las funciones que a nosotros nos parece que eran esenciales en la escuela. Yo el otro día estuve en una reunión que era de grandes empresarios que tenían que ver con las nuevas tecnologías y me llevaba en el coche un hombre joven que me habló, que era un director técnico de una de estas empresas, que me estaba hablando de sus hijos, de dónde los llevaba, y me dijo, le pregunté yo, ¿le habéis llevado a un colegio bilingüe? ¿Le has llevado a un colegio bilingüe? Porque este hombre ha pasado media vida en Estados Unidos, en China, en Alemania, y me dijo, no le llevo a un colegio bilingüe. Digo, ¿pero cómo que no le has llevado a un colegio bilingüe? Dice, no, pues ¿para qué? ¿Para qué? Para que hable fundamentalmente inglés. No, es que yo recibo todas las actualizaciones que me manda Google del Google Translator, y estos niños van a tener un ordenador dentro de un par de años que traduce directamente en 90 lenguas, de viva voz, que traduce de viva voz en tiempo real para que le voy a enseñar otros idiomas. Bueno, el hecho de que la revista Forbes, una parte importante de sus artículos, los escriba ya un programa de ordenador y no ellos, dice, están cambiando las cosas muy rápidamente. Y nosotros vamos a estar en un momento en que vamos tan acelerados que o nosotros nos paramos un momento para decir
qué es lo que hacemos a partir de lo que está sucediendo y sacamos unas antenas larguísimas y somos más listos que nadie y más al tanto que nadie, o el proceso de educación lo van a llevar las grandes empresas informáticas porque son muy listas y tienen mucho dinero. Y lo que están haciendo, los programas educativos que están haciendo Apple, Cisco Systems, Microsoft, Samsung, son muy buenos, muy potentes, pero están hechos desde fuera del sistema educativo. Y se está produciendo una especie... Lo que está sucediendo con el hacking es que una persona ya no va a considerar que es importante estudiar dentro del sistema educativo, que va a estudiar, va a picotear por muchos lados. Claro, eso es estupendo, sin duda alguna, pero eso va a ser una cosa reservada a muy poca gente. ¿Y qué pasa con nuestros alumnos? ¿Qué hacemos con nuestros alumnos? Les enseñamos a decir, mira, da igual el título que tengas, hackea por ahí lo que te interese. O le damos una estructura de aprendizaje realmente poderosa, realmente activa, realmente que le sirva para enfrentarse con un mundo que no sabemos dónde va, pero que va a tener dos aspectos absolutamente seguros. Va a ofrecer muchísimas oportunidades y va a ser implacable con quien no las aproveche. ¿Y qué hacemos con nuestros alumnos? Eso es cosa nuestra. Y como nosotros somos los docentes somos la conciencia educativa de la sociedad, tenemos que estar pendientes de qué es lo que conviene a la sociedad en temas que tengan que ver con el aprendizaje. Y eso para nosotros nos exige tener una responsabilidad mucho mayor, tener nuestros grupos de estudios desde la educación, y por eso desde la educación es desde donde creo que debemos elaborar una teoría de la inteligencia lo suficientemente poderosa como para que resuelva muchos de los problemas educativos que tiene la sociedad. Fijaros, esto es una especie de mapa rapidísimo de la psicología en el siglo XX. Cada escuela psicológica se encargó de una cosa. La psicología de la Gestalt, de la percepción y, en todo caso, del aprendizaje por insight, que era un aprendizaje por reestructuración de la información. ¿Pasará o no pasará? Bueno, el behaviorismo tiene una teoría del aprendizaje potentísima, pero no se ocupaba de los fenómenos de conciencia porque parecía que eso no era importante. En cambio, por ejemplo, la psicología fenomenológica era solo de la conciencia y no se preocupaba de lo demás. Esto no sé por qué funciona tan despacio. El cognitivismo se encarga del pensamiento, pero no se encargaba, por ejemplo, de las emociones ni se encargaba de la conducta. La inteligencia emocional se encarga de las emociones, da de sí lo que da de sí. Se encarga del control de las emociones una vez que han aparecido. El modelo que nosotros vamos a presentar se encarga también de cómo se pueden gestionar emociones diferentes. Bueno, no sé si dejarlo. La psicología dinámica se encargó de la motivación, pero hasta tal punto que lo que se consideraba que era la Biblia de la motivación, que era el Symposium of Motivation de la Universidad de Nebraska, en los años 70 decidieron vamos a suspender las investigaciones sobre la motivación porque no nos aclaramos. Y estuvo a punto de desaparecer de la psicología académica el tema de la motivación, porque efectivamente, si empezáis a ver todo el tipo de motivación que hay, vamos a ver, la motivación intrínseca es toda aquella que no es motivación por premios externos, o la motivación intrínseca puede ser también aquella que se hace por un afán de logro, o por un afán de afiliación, o por un afán de poder, o esa es otra. Es decir, lo que tenemos en la psicología es que creo que hay en el fondo una especie de hipertrofia del ego. Yo he estudiado esto y de aquí no me mueve nadie.
Y entonces no me pongo en contacto con los demás, ni intento organizar ni siquiera el vocabulario, ni siquiera el vocabulario. Bueno, esto sigue. La psicología positiva antes se encargaba de la felicidad. Y os confieso, estoy de la felicidad hasta el gorro. Hasta aquí. Porque ya, claro, si todo es la felicidad, entonces, bueno, pero el niño va a ser feliz. Mira, vamos a ver qué entendemos por felicidad. Porque al niño habrá algunas veces también que justificar que lo tendrá que pasar un poquito mal. ¿O no? Es decir, ¿qué pasa cuando el niño tenemos que ponerles límites? ¿Estamos atentando a su felicidad? Ya Seligman, que nos metió en todo este asunto y que es una persona encantadora y que es una persona que tuvo un papel fundamental en la psicología, ahora ya he dicho que nos hemos pasado en la felicidad y que ahora pasamos a otra cosa, que es el well-being, el bienestar. Bueno, otra moda. ¿Y después del bienestar qué va a venir? Es decir, ¿por qué intento contagiaros un poco mi indignación sobre este asunto? Porque todas estas modas pasan al sistema educativo y pasan al sistema educativo de una manera improvisada, superficial y apasionada, porque nosotros somos apasionados. Y de repente nos damos cuenta de decir, vamos a ver, hasta tal punto muchas veces el éxito que tienen las cosas es absolutamente accidental, que el mismo Howard Gardner decía que si en vez de decir inteligencia múltiples hubiera dicho, como era lógico, competencias múltiples, que es lo que son, a nadie le hubiera interesado. Pero dijo, bueno, en un momento se me ocurrió poner inteligencias múltiples y ahora todo el mundo estamos, hay inteligencias múltiples. ¿Y esto? No, son competencias múltiples. Y son competencias múltiples que el psicólogo más avanzado que hemos tenido nosotros, que es Juan Ugarte de San Juan en el siglo XVII, en el examen de ingenios para las ciencias, dijo, miren ustedes, las gentes tienen competencias múltiples. Y tenemos que ver si descubrimos cuáles son para desarrollarlas. ¿Es que son malas estas cosas? No, si son gentes listísimas, si son gente muy lista. Pero son gente muy lista que se encastillan ahí y empiezan a repetir lo mismo muchas veces. Y no dicen, ¿pero qué se está haciendo al lado? ¿Pero cómo hago que esto se pueda coordinar con otra serie de cosas que sabemos? ¿Cómo damos una visión integrada de la inteligencia humana, que es lo que necesitamos en educación? No sé qué vendrá después, porque ya... Bueno. Muy bien. Entonces, ¿en esto tenemos alguna solución? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque empezamos a saber muchas cosas de cómo podemos dar una teoría integrada de la inteligencia, que en este momento se está haciendo, pero curiosamente se está haciendo sobre todo a partir de la neurología. Los neurólogos tienen, algunos neurólogos, concretamente Antonio Damasio, concretamente Joaquín Fuster, que es un enorme... desde allí. A ver si desde aquí me hace caso. Ah, que apoya... Bueno, por fin. Bueno, en este momento, fijaros, por ejemplo, la psicología no nos dice nada sobre dos temas esenciales para la educación. ¿El hombre es libre? ¿La personalidad puede cambiarse? Hombre, son dos temas de relevancia. La idea que se tiene en psicología y realmente en neurología respecto de la libertad humana es que realmente no existe. Que la inteligencia humana es una inteligencia, el ser humano es una inteligencia que sí responde a muchas cosas, pero que no se puede decir que sea libre. Y hay razones muy potentes para decir que tienen razón, aunque yo creo que no tienen razón, pero es muy complicado decirlo. Por ejemplo, una de las experiencias
neurológicas más desasosegantes es la que hizo en principio Benjamin Libet, pero después se ha replicado mucho, que consiste en lo siguiente: unos 200 milisegundos antes de que yo tome la decisión de hacer un movimiento, se han activado las zonas premotoras del cerebro. Es decir, que el cerebro va 200 milisegundos por delante de nuestra capacidad de decisión. Entonces, ¿quién decide? ¿Mi cerebro o yo? Bueno, este es un tema importante, ¿eh? Y es un tema que una nueva teoría de la inteligencia tiene que saber resolver, porque necesitamos saber si nuestros alumnos son libres o no son libres. La personalidad es un estilo estable de respuesta que se mantiene durante toda la vida. Bueno, los estructuralistas de la personalidad dicen que sí y que no se cambia. Desde la teoría que nosotros estamos haciendo, hay tres tipos de personalidad. Hay la personalidad heredada, que es el temperamento. Hay la personalidad aprendida, que es el carácter, que ese se educa. Y hay la personalidad elegida, que es el proyecto de vida que yo hago con mi carácter. Claro, ahora estamos diciendo, es que es importante educar el carácter. Por supuesto que es importante, pero eso ya lo sabían los griegos. La palabra ética viene de ethos, que significa carácter. Y lo que estaba diciendo Aristóteles es donde tenemos que centrar la educación es en la educación del carácter, que es el conjunto de hábitos que una persona adquiere, que es su segunda naturaleza. Y entonces ya tenemos hoy una visión de la personalidad que para la educación es espléndida. Los niños hacen con su temperamento, lo modifican con el carácter y lo aplican con su proyecto de vida. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver cómo ayudamos a que consolide esa segunda naturaleza. ¿Y qué pasa con la libertad? Que la libertad no es un producto, no es una capacidad que vengamos con ella de fábrica. Aprendemos a liberarnos de muchas cosas o aprendemos a no liberarnos. Y son libres las personas que se liberan de más cosas. Por ejemplo, como veremos ahora, del temperamento, de los impulsos. Una persona que no aprende a modular sus impulsos, no podemos decir que sea libre, pero los impulsos se modulan, se aprende a modular los impulsos. Esa es una de las funciones ejecutivas que estamos estudiando. Y nosotros sabemos lo que pasa cuando un niño no aprende a dominar los impulsos. Del 12% de niños en edad escolar que se detectan como niños con impulsividad o déficit de atención, un 1,5 son trastornos que hay que tratar médicamente. Y el otro son niños que no han aprendido a controlar los impulsos. Y que entonces tenemos que, dentro del sistema educativo, saber que eso hay que aprender y que eso hay que enseñar, porque forman parte de la estructura de la inteligencia. Estas son preguntas que a mí me parece que son importantes. ¿Podemos desarrollar una definición unificada de inteligencia? Sí. ¿Cuáles son los límites del aprendizaje? A mí me parece que son mucho mayores de lo que creíamos, pero que se dan en dos niveles distintos que, si tengo tiempo, os explico. ¿Es posible aprender a ser creativos? Sí. La creatividad es un hábito que se aprende como el hábito de jugar bien al tenis. Pero el hábito no es repetición. No, esos son los hábitos repetitivos. Los hábitos creativos lo que hacen es inventar cosas nuevas, pero también son hábitos aprendidos. Bueno, ¿cuál me parece a mí? No me parece a mí, me parece a todo el equipo que estamos trabajando, que muchos de ellos están aquí, o sea que me encanta reconocer la tarea que están haciendo. Y como lo han hecho casi todos ellos, puedo presumir, pues porque yo soy uno más, pero realmente creo que lo que estamos haciendo es una teoría que permite no ir en contra de todo lo demás, sino aprovechar todo lo demás, porque yo creo que somos muy humildes. Somos muy humildes y estamos aprendiendo de todo el mundo y estamos aprendiendo continuamente de todo el mundo, pero con la idea de que debemos unificar todos esos conocimientos dentro de un modelo lo más coherente posible,
Porque es que no podemos hacer una teoría del vuelo para el gorrión, otra para el avestruz y otra para el avión. La teoría del vuelo tiene que ser válido para todo lo que vuele. Y en la inteligencia tenemos que utilizar todo eso dentro de un modelo que esté organizado así. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esto? Que lo que transforma la inteligencia humana es la capacidad de autorregular las propias operaciones. Esta capacidad depende de los lóbulos frontales y, como veréis, los lóbulos frontales que son los que están, digamos, en la frente, son los que van creciendo más en toda la especie animal, en toda la evolución animal. En el hay ejemplos del ratón o de la rata, del gato, del chimpancé y del ser humano, que es la parte roja. ¿Y cuál es la función de este lóbulo frontal? Mientras el resto del cerebro lo que hace es captar información, elaborar información, mezclar información, guardar información, los lóbulos frontales dirigen la actividad de los otros módulos, de los otros lóbulos, la frenan, la estimulan, y es ahí precisamente donde aparece la peculiaridad nuestra. Los animales tienen una inteligencia poderosísima, pero que no pueden dirigir. Va dirigida por los programas con los que nacen, que son programas realmente muy potentes. Lo que no pueden es dirigir las metas a la que van a encaminar toda esa enorme maquinaria. Y eso, sin embargo, es lo que hacemos nosotros. Y eso es lo que tiene que aprender el niño. Porque el niño, cuando nace, no domina muy bien sus movimientos, no domina muy bien su sistema nervioso, no domina muy bien su memoria, no domina muy bien sus motivaciones, no motiva muy bien sus sentimientos. Y a lo largo de todo ese proceso, las funciones ejecutivas, directivas, que primero ejercía la madre, o la cuidadora principal, el niño va a empezar a internalizarlas para acabar dirigiéndose él de la misma manera que antes se dirigía en la cooperación con la madre. Por ejemplo, todos habéis manejado seguro una idea del lenguaje. El lenguaje tiene muchísima importancia en esto porque el aumento de la capacidad de regulación es paralela al aumento de la capacidad simbólica y lingüística del ser humano. Fijaros cómo funciona el asunto. A ver si os acordáis todavía de cuando erais estudiantes. En el fenómeno del lenguaje hay un emisor, hay un receptor, y entre uno y otro, muy bien, qué bien, estupendo. Nada, un 10. Ya, pero ahora explicarme una cosa. ¿Por qué estamos continuamente hablándonos a nosotros mismos? Vamos a ver, ¿os hacéis preguntas? Sí, de un montón de cosas. Daré clase, diré que estoy enfermo, me casaré, tendré un niño. Vamos a ver, ¿quién hace las preguntas? Yo. ¿A quién? A mí. ¿Quién sabe la respuesta? Yo. ¿A quién se la voy a decir? A mí. ¿Y por qué esa complicación? Pues por una cosa muy sencilla. El niño aprende a manejar su memoria contestando preguntas que le vienen de fuera. Y cuando esa necesidad, cuando madura lo suficiente, él sigue dirigiendo su memoria, pero con preguntas que ya se hace él. El niño aprende a obedecer las órdenes que le vienen de fuera. La primera de ellas, no. Hacia los 4 o 5 años empieza a darse órdenes él mismo. Y así seguimos toda la vida. Y podemos decir que lo que llamamos tradicionalmente voluntad es la capacidad que tenemos de darnos órdenes a nosotros mismos y de obedecer esas órdenes. Y eso en griego se llama autonomos, darme órdenes yo. Eso es la autonomía. Y la autonomía es la capacidad que tiene el niño de aprender a darse órdenes y de obedecerlas. Porque estamos realmente dando el gran salto evolutivo. Las ocurrencias que nos vienen de abajo, los deseos, los sueños, los miedos, de repente pueden ser dirigidos
desde las funciones ejecutivas. Ojalá de esta conferencia salierais teniendo este esquema bien en la cabeza, porque creo que va a ser el esquema que va a tener más importancia en la investigación sobre inteligencia y sobre educación en los próximos tiempos. Empezad por abajo. Abajo hay una inteligencia generadora o computacional. Esa la compartimos con los animales y lo que hace es que capta información, interpreta información, organiza información, guarda información y produce respuestas. Lo que hacemos ahí lo hacemos de manera no consciente. Por ejemplo, una pregunta muy sencilla. ¿Habéis estado en la Luna? No. Bueno, ¿esto habéis tenido dificultad en contestarla? No. Si es que sois muy listos, ¿eh? Bueno, esto lo habéis hecho con bastante rapidez, aproximadamente en 100 milisegundos, es decir, en una décima de segundo. Pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis sabido que no habéis estado en la Luna? ¿Habéis hecho algo? Seguro que no tenéis conciencia de haber hecho algo, pero vuestro cerebro sí lo ha hecho. Fijaros, cuando queremos que un ordenador haga esta operación tan sumamente sencilla, le tenemos que dar una relación de todos los sitios donde hemos estado. Luego, introducir Luna. Hacen una operación que lo hacen muy bien, que es el matching. Emparejan. Si no encuentra pareja, no hemos estado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues no lo sabemos. Pero hemos tenido que hacer una cosa y muy complicada. Y muy complicada. Por ejemplo, ahí yo he puesto 3 grandes sistemas que se hacen por debajo del nivel de conciencia. Un sistema cognitivo, un sistema muscular. Si yo ahora os dijera que os pusierais de pie, os pondréis de pie. Pero ni siquiera hubierais tenido que decidir conscientemente qué pierna apoyabais primero. Dabais la orden de ponerse en pie y vuestro cerebro ya decía si a la derecha, a la izquierda o cómo decís para guardar el equilibrio. Tenemos esquemas motores absolutamente automáticos que se ponen en marcha y lo hacen. Esquemas afectivos. ¿Por qué sentimos una cosa o sentimos otra? ¿Por qué hay personas que todo lo interpretan como una amenaza y personas que no, que son muy valientes? ¿Por qué hay personas depresivas y personas optimistas? ¿Eso de dónde sale? Eso sale de esa inteligencia computacional que interpreta las cosas según los esquemas que tiene ahí. Y esos esquemas son aprendidos. Y esos esquemas se pueden aprender espontáneamente o podemos enseñar a que se aprendan de una manera eficaz desde la educación. ¿Para qué? Para producir buenas ocurrencias, para producir buenos sentimientos. Os decía que nuestra teoría es más potente que la inteligencia emocional, que lo único que dice es, mira, tú piensas lo que tú sientes miedo, te vamos a enseñar a controlarlo. No, nosotros vamos abajo. El sentimiento de miedo es un sentimiento que procede de que en tu inteligencia computacional hay un esquema que interpreta todo como miedo. Si cambias ese esquema, dejas de tener miedo. Estamos en otra división del aprendizaje. Estamos en el aprendizaje de todos los esquemas y de todas las funciones que están determinando lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte muy pequeña de todo lo que estamos haciendo, para los matemáticos, se considera que el cerebro humano está realizando por segundo 10 elevado a 14 operaciones. Cada operación maneja información. 10 elevado a 14 es un montón de operaciones que no sabemos exactamente cómo se hace. Pero que una pequeña parte, que Eric Kandel, premio Nobel, es muy optimista y dice el 10%, y por ejemplo
Michael Gazzaniga, que es un enorme neurólogo, dice, como mucho el 2%, pero los dos lo dicen a ojo de buen cubero, porque no hay forma de averiguarlo. Una parte muy pequeña de lo que estamos haciendo da el salto hacia arriba. Eso que llamamos que se ha vuelto consciente. De manera que una poquita parte de lo que estamos haciendo pasa a estado consciente. Y ahí es donde sale lo verdaderamente importante, que a partir de esa pequeña parte en estado consciente, nosotros hemos aprendido a dirigir hasta cierto punto todo lo que pasa por abajo. Solo hasta cierto punto, pero hasta cierto punto realmente muy potente. Por ejemplo, vamos a repasar. La parte de abajo es no consciente y entonces, por ejemplo, este es John Bargh, que es uno de los investigadores realmente más brillantes en el tema del inconsciente cognitivo, que no tiene nada que ver con el de Freud. No, el inconsciente cognitivo no tiene que ver con el de Freud. Es únicamente la constatación de que nuestro sistema nervioso trabaja y realiza las operaciones sin que sepamos cómo las hace. Y solamente conocemos un poquito. John Bargh es uno de los investigadores que veremos cómo crece. La parte de arriba es la parte ejecutiva, y la parte ejecutiva se caracteriza porque elige las metas. La importancia de las metas en educación es absolutamente fundamental. ¿Por qué creéis que funciona la enseñanza por proyectos? Pues porque la enseñanza por proyectos se adecúa al modelo de inteligencia, que es que si yo planteo proyectos, organizo toda mi mecánica mental para dirigirla hacia el proyecto, y el proyecto me atrae, y el proyecto unifica la motivación, y el proyecto unifica la atención, y el proyecto me permite evaluar lo que estoy haciendo, porque es así como funciona nuestra inteligencia. Este modelo dual de la inteligencia, una parte no consciente y otra parte ejecutiva, en este momento hay muchos investigadores muy modernos que están en ello. Por ejemplo, Daniel Kahneman, que es Premio Nobel de Economía, y yo recomiendo este libro suyo, que es Thinking Fast and Slow. Es el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Él considera que el pensamiento del piso de abajo, el no consciente, es muy rápido, pero no es seguro del todo, y que entonces tiene que estar sometido a control ejecutivo desde el piso de arriba, y que debemos decir las ocurrencias vienen de abajo, pero la crítica viene de arriba. Y con las dos cosas, eso que vemos, yo quiero hacer régimen de adelgazar, y yo tomo ejecutivamente la decisión de voy a hacer régimen. Pero la puñetera inteligencia de abajo sigue diciendo, pero qué rico es esto de comer, pero qué estupendo es esto de comer, pero qué imbécil eres si no comes, pero si a lo mejor te mueres mañana, pero si qué sé yo, si descubrirán que el colesterol es fatal, es estupendo, porque está produciendo continuamente una serie de pensamientos automáticos que yo no decido. Vamos a ver, un ejemplo. Invierno. Suena el despertador. Y desde la inteligencia computacional se pone en funcionamiento y empieza a proporcionarnos una serie de razonamientos espléndidos para no ir a trabajar. Hace mucho frío. Ayer estuve un poquitín acatarrado. Es mejor prevenir que curar. El estar un día sin ir es mejor que estar una semana de baja. Y de repente, desde el nivel ejecutivo, viene, se acabó, a levantarte. Y eso lo estamos viendo todos los días. Lo que pasa es que hasta ahora no sabíamos muy bien cómo se organizaba eso. Y ahora sabemos cómo se organiza eso. Forma parte de la constitución de la inteligencia y hay que aprenderlo, porque no venimos con él de fábrica.
Mirar, durante mucho tiempo la teoría que ha tenido más importancia en la educación ha sido la de Jean Piaget, una persona encantadora, genial, apasionada. Era una persona, verdaderamente era una experiencia trabajar con él. Pero solo se ocupó de la inteligencia cognitiva. Y él mismo decía, no he tratado ni de las emociones, porque ni yo las entiendo, ni de los sistemas de control, y su teoría se ha quedado muy fragmentada, muy fragmentada. Y su discípula, Balberin Elder, dice, no, efectivamente, no supimos integrar, no supimos explicar los sistemas de control de la inteligencia. Jane Heckman. Jane Heckman ha puesto en el terreno, es un premio Nobel de Economía también, igual que Kahneman, pero ha puesto en el terreno educativo la moda, no la moda, porque yo espero que sea algo más de moda, lo que pasa es que es un fragmento también de las non-cognitive skills. Mirad, dentro de las teorías de la educación hay los conocimientos, sin duda, pero hay una cosa que tiene más importancia que los conocimientos, que son las habilidades no cognitivas. Son todas habilidades ejecutivas. Por ejemplo, fijar la atención. Fijar la atención es una habilidad ejecutiva. Mantener el esfuerzo es una habilidad ejecutiva. Elegir las metas es una habilidad ejecutiva. Soportar el fracaso es una ejecutiva. La flexibilidad para cambiar de metas si nos estamos equivocando es una facultad ejecutiva. La metacognición es una facultad ejecutiva. Y el impacto que tiene educativamente la metacognición es absolutamente fabuloso, pero en vuestro aula, mañana, si lo ponéis, en el momento que el niño se da cuenta que él está dirigiendo sus procesos mentales, mejora su aprendizaje. De manera que... Pero Heckman tuvo algo más. Heckman había hecho sus investigaciones sobre economía y demostró, y ojalá a nuestros políticos les suene, que la inversión más rentable para una nación es la que se hacía en educación primaria. Pero luego le intrigó decir, bueno, ¿y por qué es tan importante eso? Y entonces cogió toda la serie documental que había de unas escuelas americanas, que son las escuelas Perry, muy buenas, que habían hecho durante muchos años la experiencia de coger a niños que procedían de ambientes muy devaluados, muy marginados, los introducían en esa escuela y veían el resultado. Y entonces estudió cómo funcionaba esto. Y se dio cuenta de que no mejoraba mucho en los test de inteligencia, pero sin embargo los resultados que tenían educativos y el mundo del trabajo, la ausencia de problemas, eran muy notables. Y dijo, pues aquí hay un factor que no es exactamente el factor que tiene que ver con la inteligencia cognitiva. Y digo, no, son las non-cognitive skills, que las tenemos nosotros que saber representar. Mirad, hay un test que muchos lo conoceréis, delicioso, que además está colgado en YouTube, que se llama el test de las chucherías. Se acaba de publicar el libro en España y se había publicado, sin embargo, hace muy poco tiempo en Estados Unidos, con el título de El test de las golosinas. Este test consiste en lo siguiente. Lo hacemos a los niños de 5 años. Entonces le decimos, mirad, os damos un pastel, os le podéis comer, pero si no os le coméis en el rato que yo estoy fuera, cuando vuelva podéis comerlo y os doy otro pastel de premio. Entonces, quien está con ellos se va y se les observa o se les graba. Entonces hay niños que se comen el pastel sin quitar la envoltura, vamos, ya. Hay niños que no quieren comérselo, pero adoptan unas estrategias poco eficaces. Por ejemplo, se sientan muy cerca del pastel y le miran, le dan la vuelta, le suben, hacen así con el dedito, a ver si está blandito, le cogen una amiguita, al cuarto de minuto se lo han comido. Hay otros, en cambio, que ponen en juego estrategias más eficaces. La más frecuente, y realmente es muy conmovedor verlos, es que se tapan los ojos.
o empiezan a dar vueltas a toda pastilla, o empiezan a cantar. Bueno, ellos lo que han sabido es que si se distraen, no se comen el pastel. ¿Qué es lo que quieren? Inteligencia ejecutiva en estado puro. Mi meta es no comerme el pastel, a ver cómo lo consigo. Lo interesante es que Walter Mischel, que es el investigador que lo ha hecho, ha seguido a estos niños durante 30 años. Y además, esos resultados los ha contrastado con otro estudio longitudinal que hay en Nueva Zelanda que se llama el Dunedin, que los sigue también con otros motivos, de manera que no están predeterminados. Y ha visto que el resultado en este test, tan sencillo, predice mejor toda la evolución del niño en 30 años, académicamente, en su relación con la sociedad, en la ausencia de problemas, en la inserción en el trabajo, que los test estándar de inteligencia. De manera que estamos ahí diciendo, aquí hay un asunto interesante. Aquí hay un asunto interesante porque estamos viendo que la inteligencia del niño puede ser muy grande, pero si no tiene estos sistemas de autorregulación, acordaos que lo que estaba diciendo al principio en la cita de Stuart Schenker es que la autorregulación de la propia inteligencia es más fundamental que el cociente intelectual. Esto es una prueba clara. Lo que ocurre es que no debemos dejarnos llevar otra vez por el péndulo. Hay que fortalecer las non-cognitive skills y las cognitive skills también. Y además una cosa importante que es lo que estamos estudiando. Hay que hacerlo a través del currículo o no vale para nada. No podemos multiplicar otra vez más cosas. No, hay que hacerlo a través del currículo. Y hay que hacer un currículo para primaria, hay que hacer un currículo para infantil, introducirlo en el currículo infantil, en el currículo de primaria y en el currículo de secundaria, que es la tarea que estamos haciendo y que yo creo que está bastante avanzada. El tercero es Antonio Damasio, que tiene una teoría de la inteligencia realmente desde el punto de vista neurológico, que yo os recomiendo, sobre todo el libro El cerebro creó al hombre, que además se lee bastante bien. Y luego, que me interesaba, todo lo que nos está viniendo de la inteligencia artificial va en el mismo sentido. Por ejemplo, el sistema atencional supervisor, que es de Tim Sallis, es justo el sistema ejecutivo, pero viene del mundo de la inteligencia artificial. Los programas que hay de juego para jugar al ajedrez. Ya sabéis que Leoncho García está en otra sala. Entonces, yo estoy trabajando con Leoncho para una cosa que nos llamaba la atención, que es, todo el mundo dice, y hay pruebas que parecen que lo confirman, de que el juego de la inteligencia desarrolla ciertas competencias en el niño. De atención, de capacidad de razonamiento, mejora la lectura. Pero, sin embargo, tenemos un problema desde el punto de vista de ciencia del aprendizaje, que no nos explicamos muy bien el transfer de unas competencias a otra competencia. Es decir, no está nada claro que la capacidad de razonar en ajedrez sirva para razonar en otras cosas. Una persona puede razonar muy bien en matemáticas y ser un ceporro razonando en política. ¿Por qué? Porque los sistemas racionales, decimos, suelen estar dependientes del dominio. Entonces, ahí hay un tema que a mí me interesó, que es, sin embargo, nos dicen las pruebas que parece que sí, se mejora. ¿Cómo se produce ese transfer? Es que ese transfer no se produce al nivel de razonamiento, se produce a nivel de funciones ejecutivas. Lo que fortalece el juego del ajedrez son las funciones ejecutivas. El manejar la atención, el activar el cerebro, el mantener el esfuerzo, la motivación, el control de las emociones, la inhibición del impulso, la capacidad de dirigir el pensamiento, y esas son funciones ejecutivas. Y se dan, por supuesto, si yo funciono eso, va a mejorar absolutamente todos los resultados de la inteligencia. Claro, esto nos da unas herramientas pedagógicas absolutamente colosales, porque además ahora sabemos precisarla. Hemos identificado 11 funciones ejecutivas. Seguramente no me saldrán las 11, pero os las digo.
Primero, activar el cerebro. Si no activas el cerebro, no aprendes. Y hay unos estudios de una gran neuróloga del MIT, Rosalind Picard, que siento mucho como docentes decíroslo. La actividad de un cerebro de un alumno cuando está escuchando una clase es menor que la actividad de ese cerebro dormido. Bueno, hombre, entonces todos sabemos que lo primero que tenemos que hacer para que un alumno aprenda es ponerle en estado de activación. Y por eso, dedicar los 2 o 3 primeros minutos a que el alumno se despierte, no se despierte, entenderme, que ponga en régimen de actividad su cerebro, eso le está preparando para el aprendizaje. Es que si no, no se va a enterar. Es que eso no se va a enterar. Os podía dar las razones neurológicas, pero lo dejo para otro sitio. Por cierto, a mí me gustaría que precisamente porque ojalá este punto fuera un punto de partida y no un acontecimiento pasajero, a mí me gustaría empezar un debate sobre este asunto. No le vamos a poder tener aquí porque no tenemos tiempo, pero me gustaría hacerlo en Internet. Me gustaría tratar este tema, yo os doy mi correo y yo os contesto si sobre este tema me hacéis preguntas. Mi correo es jamarina@telefonica.net. Creo que estamos en un momento de importancia crucial. Creo que eso en la escuela lo podemos empezar a aplicar en septiembre y que es una pena que no lo hagamos. Pero volviendo a donde estaba, que no sé muy bien dónde era, pero los 11 funciones. Primero, activación. Eso se incluye dentro de un gran módulo, que es el módulo de cómo pongo el cerebro a funcionar. Y ahí está la activación, ahí está el control de la atención, ahí está el control de la motivación y ahí está el control emocional. Y todos son el gran módulo de vamos a ponernos a trabajar. Después está el segundo módulo que es, de acuerdo, ahora vamos a empezar a actuar. Ahí tiene que establecer otra función ejecutiva esencial que es el control del impulso. Los niños impulsivos no aprenden. Cuando habréis visto con vuestros alumnos que hay una serie de trastornos difusos, que son, por ejemplo, niños que tienen déficit de atención, pero tienen también una especie de labilidad emocional, cambian mucho de estado de ánimo, también son impetuosos, también son hiperactivos, que otros niños no son hiperactivos. Niños que tienen dislexia, pero tienen al mismo tiempo que dislexia, tienen dificultad de aprendizaje o tienen dificultad de controlar los movimientos. Lo que estamos viendo ahora es que esos síntomas tan dispersos son así porque todos son trastornos de las funciones ejecutivas y que se manifiestan de manera distinta y que si cambiamos las funciones ejecutivas o mejoramos las funciones ejecutivas, mejoramos la sintomatología. Y, por lo tanto, estamos con herramientas nuevas y realmente muy potentes y que, por ejemplo, tienen que ver con el lenguaje. ¿Por qué un niño que tiene dificultad, por qué los niños que son agresivos en un porcentaje muy grande tienen dificultades de lenguaje? Porque lo que tienen son dificultades de las funciones ejecutivas que regulan la acción y que regulan el lenguaje. Y si conseguimos organizar eso, estamos haciendo que el niño vaya a progresar de una manera muy rápida y muy sencilla, porque no necesitamos hacer otra cosa distinta. Es hacer lo que realmente los buenos maestros estaban haciendo sin saber que lo estaban haciendo. ¿Os acordáis de aquel personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo? Bueno, pues los buenos maestros están educando las funciones ejecutivas sin saberlo, pero ahora tenemos un modelo. Y por lo tanto podemos chequear si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. El módulo de la acción es la inhibición del impulso, es fijarse metas, es organizar la acción para cumplir las metas. Habréis visto que hay niños muy desorganizados. Por ejemplo, los niños con dislexia olvidan muchas cosas, pierden muchas cosas. Es una cosa llamativa. ¿Por qué pierden muchas cosas muchos niños? Si habéis visto algunos niños pequeños cómo se visten, son absolutamente caóticos. Se ponen primero un calcetín, luego el calzoncillo, luego la camisa, luego se ponen el gorro, luego cogen el cabá, luego se ponen el otro calcetín y los zapatos, si se acuerdan,
¿Qué les pasa? No, si estos niños, ahora sabemos que una función ejecutiva que tiene que ver con esta es que no perciben bien la secuencia espacial o la secuencia temporal. Los niños hiperactivos tienen los niños con déficit de atención tienen muy mala conciencia del futuro y por eso planifican muy mal. Y dice, ¿qué tendrá que ver? No, es que no tiene nada que ver con la atención, tiene que ver con funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas son las que permiten anticipar el futuro. De manera que tenemos control de impulso, fijación de metas, organización de la acción, flexibilidad, porque a lo mejor hay que cambiar de metas, y hay niños que no cambian de acción. Son niños, la perseverancia en la acción, hay una perseverancia patológica, van a seguir haciendo lo mismo. Los niños con autismo, por ejemplo. El autismo es una enfermedad de las funciones ejecutivas. Y entonces tienen comportamientos repetitivos, completamente repetitivos. Eso es una patología. Pero hay niños que son que cualquier cambio en sus rutinas les produce tal angustia, vamos, seguro que los tenéis en vuestra clase, que entonces lo que sabemos es que es esa función de la flexibilidad la que conviene desarrollar bien. Y la siguiente es el mantenimiento del esfuerzo. El mantenimiento del esfuerzo es una función ejecutiva que hay que educar. La siguiente, que es importantísima, pero es otro módulo. Una de las características que tenemos nosotros es que la inteligencia computacional, el piso de abajo para entendernos, aprende espontáneamente. Y todos aprendemos espontáneamente. Se nos quedan cosas, tenemos experiencias que nos gustaría olvidar y no podemos, pero desde el piso de arriba nosotros podemos hacer otra cosa. Decidir, esto es lo que quiero aprender. Yo puedo decir, mañana a las 10:05 empiezo a aprender chino. Eso significa que no sé cómo funciona mi memoria, pero puedo dar reórdenes de que aprenda. Claro, eso que llamamos una función ejecutiva que se llama memoria de trabajo, tiene, por ejemplo, que decidir qué es lo que quiero guardar en la memoria a largo plazo. Eso es una función ejecutiva. Tiene que ver cómo organizo la memoria y tengo que decir cómo busco en la memoria. Buscar en la memoria es una función que gasta mucha energía y por eso nuestros alumnos no buscan en la memoria. Les hacemos una pregunta y si no les viene la respuesta inmediatamente, ¿qué es lo que nos dicen? No lo sé. Y muchas veces lo saben. Pero el hecho de buscar en la memoria es una función que cuesta mucho esfuerzo y, por lo tanto, la tenemos que educar. Esa es una función ejecutiva. Y la última que nos queda es la metacognición, que es cómo consigo saber si la información que estoy manejando se dirige a metas o no. Ese es el control del pensamiento. Los hábitos ejecutivos son hábitos que tienen que ver con la metacognición. Yo voy a organizar la memoria, yo voy a organizar la información, unas veces racionalmente, otras veces creativamente. ¿Para qué? Para ver si consigo llegar a la meta. ¿Por qué? Porque en esto, como en todo, lo que hace la inteligencia ejecutiva es que transforma las operaciones que hacíamos de una manera espontánea, las que hacían también los animales. ¿Es que los animales piensan? Claro que los animales piensan. Por ejemplo, imaginaos un águila que desde lo alto del picacho ve un conejo y decide como meta cazarlo. Entonces, tiene que empezar a computar información de tal complejidad que hasta este momento no tenemos un ordenador que pueda hacerlo. Porque tiene que ver cómo organiza sus músculos para empezar a volar, ver con qué intensidad lo hace, ver cómo aprovecha las corrientes de aire, ver cómo calcula el ángulo de incidencia para cazar al conejo y no pegarse un tortazo, ver cómo cómo cambia su vuelo siguiendo la trayectoria del conejo. Todo eso es computar información y, por lo tanto, es pensar, pero no conscientemente. Nosotros lo que podemos hacer es, sí, yo voy a hacer una cosa así, pero lo voy a hacer conscientemente. Yo voy a organizar la información, ¿qué es lo que significa pensar? Pensar es organizar coherentemente información para conseguir una meta. Eso es lo que es pensar.
Entonces, yo voy a hacerlo, muchas veces es pensamiento muscular, otras veces es pensamiento conceptual, otras veces es pensamiento afectivo, es yo organizo información para llegar a una meta. Entonces, cuando lo estoy haciendo, estoy enseñando a pensar a los niños. Con esto termino y ya ni lo paso. ¿Podemos ampliar la inteligencia del niño? Sí. ¿Y del adulto? Sí. Un poco más difícil, pero también. ¿Cómo lo hacemos? Ampliando la inteligencia generadora de ocurrencias o fortaleciendo las funciones ejecutivas. Del piso de abajo, ¿qué nos vienen? Las ocurrencias. ¿De dónde vienen las buenas ideas? Del piso de abajo. Fundamentalmente de la memoria, de una memoria que produce cosas. ¿Podemos organizar esa memoria? Podemos organizar esa memoria. ¿Debemos hacerlo? Debemos hacerlo. ¿Sabemos cómo hacerlo? Sabemos cómo hacerlo. ¿Lo vamos a hacer? Creo que no. Bueno, a no ser que consiga convenceros. Entonces, eso lo podemos hacer. ¿Cómo se amplía la memoria? Pues por un procedimiento que tiene el cerebro absolutamente colosal. El cerebro quiere ahorrar energía. Todo lo que se hace desde el piso de arriba, atentamente, nos cansa mucho. Y tiene un espacio bastante limitado, el número mágico, que es 7 más menos 2 cosas en el mismo momento. Y no pasamos de ahí. Y nuestros alumnos tampoco, aunque hagan muchas cosas al tiempo, no lo hacen, saltan de una cosa a otra. Bueno, nosotros tenemos eso que nos cansa mucho. ¿Cuál es la solución? Automatizarlo. Y automatizarlo significa que cuando consigo que algo que hacía atentamente y, por tanto, con mucho gasto de energía, lo automatizo, no gasta energía y me puedo dedicar a otra cosa. Recordar lo que os pasaba cuando estabais aprendiendo a conducir. Es que nos faltaban a todos atención para el embrague, el freno, el acelerador, pero bueno, ¿cuánta cosa? En el momento que conseguimos automatizarlo, ya eso no nos cuesta y podemos estar hablando por el móvil, cosa que no debéis hacer. En el momento que automatizamos una cosa, lo hacemos sin gasto de energía. ¿Cómo se hace eso? Con entrenamiento. Está por ahí Zubizarreta, que de esto sabe mucho. ¿Por qué pongo yo tanto como ejemplo a los entrenadores deportivos? Porque consiguen ampliar las capacidades de sus atletas haciendo que automaticen muchas cosas y ponen esas rutinas que les permiten hacer cosas. Pero nosotros podemos hacerlo. Mirar, algunos de los grandes descubrimientos matemáticos, los matemáticos han dicho, lo hemos hecho sin saber cómo lo hemos hecho. Qué cosa más rara. No, es que lo habían hecho con los complejísimos sistemas de elaboración matemática que habían automatizado. Cada vez que hacemos que un niño adquiera un hábito, para bien o para mal, estamos ampliando su modo de hacer. Hay hábitos, al contrario, que los imposibilitan, pero hay hábitos que amplían la inteligencia. Y entonces, ¿por qué? Porque estamos descargando al sistema ejecutivo de gasto de energía y lo de abajo va fantástico. Ejemplo máximo, el lenguaje. Todo el trabajo que hay que hacer para aprender un lenguaje nuevo, después lo manejamos con una flexibilidad y es lo más complicado que vamos a aprender nunca. Que se os quede un axioma en matemáticas, un axioma de pedagogía. Quien ha sido capaz de aprender a hablar es capaz de aprender cualquier cosa porque nunca va a aprender una cosa tan compleja como el lenguaje. Si no lo aprende será por otra cosa. Bueno, creo que el modelo este que hemos hecho va a dar mucho que hablar. Espero, para mí es una gran esperanza y una gran satisfacción en el mundo educativo. Me gustaría seguir hablando de él. Podemos seguir a través de Internet, de manera que hasta pronto.